La ley y la gracia, de eso es lo que hemos venido hablando. Y hasta aquí hemos dicho que la ley fue un periodo dispensacional como de 1490 años y que debemos hacer una distinción entre este periodo dispensacional y lo que comúnmente conocemos como el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, los cuales son parte de las Sagradas Escrituras y podemos considerarlos para aprender, entre otras cosas, de las experiencias vividas por el pueblo de Israel durante la dispensación de la ley, o qué sé yo, para aprender más acerca de Dios, acerca de su voluntad, de su plan de redención o de su calendario profético para los últimos tiempos. Ahora bien, hay personas que dicen, si podemos seguir considerando el Antiguo Testamento, porque lo que terminó con Cristo fue este periodo dispensacional. Entonces, si podemos seguir considerando esos 39 libros, ¿por qué el autor de Hebreos dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Bueno, yo diría que quizás lo que nosotros debamos hacer también es una distinción, creo que ya habíamos hablado algo acerca de eso, entre la dispensación de la ley, este periodo de 1490 años en el que Dios trabajó de manera en particular con el pueblo de Israel, y el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, que narran en gran parte la experiencia del pueblo de Israel a través de los tiempos. Y las leyes, o sea, la norma, establecidas en este periodo dispensacional de la ley. Quizás deberíamos hacer esa distinción. Veamos. Si algo debemos recordar y tener presente es que el propósito de la ley, o sea, la norma, fue constituir al pueblo hebreo una nación libre y soberana, la nación de Israel. Y bueno, también la ley tiene un propósito intrínseco, y eso deberíamos tenerlo bien presente, y es la de llevarnos a encontrarnos con la provisión de Dios para la salvación del hombre, que es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que uno de los fines de la ley, de la norma, es llevarnos al Señor Jesucristo. Note que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo aquí viene del griego paidagogos, que quiere decir el que conduce a los niños. O bien sea, el ayo no era un maestro, que en este caso sería didáscalos, sino un siervo de confianza, alguien que tenía la tarea de llevar al niño a su centro de formación, a su escuela, que bien podía ser la sinagoga, llevarlo y traerlo. Cuando los niños ya llegaban a cierta edad, quedaban libres de la supervisión de los ayos, algo con lo que el apóstol Pablo asocia la ley que dirigió y disciplinó al pueblo de Dios hasta la venida del Señor Jesucristo hace más de 2000 años, cuando el Señor anduvo sobre esta tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya en el versículo 24 había dicho, para llevarnos a Cristo. Ahora dice, pero venida la fe, o sea, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. De modo que la ley, la norma, tuvo como fin llevarnos a Cristo, dice el apóstol Pablo, quien era judío. Por lo tanto, la ley tiene como fin llevar
al pueblo judío o a cualquier otra persona que quiera profesarla a Cristo. O bien sea, la ley nunca tuvo como fin salvar a nadie. Es algo que el apóstol aclara en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dicen que la ley era un concepto muy rígido, difícil de cumplir, cuyo fin era mostrar al hombre su debilidad o ineficacia para hacer algo en pro de su propia salvación. Salmos, capítulo 49, versículos 7 al 8. Ninguno de ellos pondrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás. Nadie que pretenda hacer algo por la salvación, por la redención de un ser querido o de la suya propia, lo va a poder lograr. Y la palabra de Dios está diciendo, esto no se va a lograr jamás, porque el precio por la redención de la vida de una persona es de alto precio y nadie lo puede pagar. Entonces nada que nosotros hagamos puede servir para salvarnos o redimirnos de la condenación eterna. De hecho, el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de donde Dios. Recuerda. Y él añade, no por obras para que nadie se gloríe. En pocas palabras, el fin de la ley era mostrarle al hombre que es pecador. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que la palabra de Dios dice. Mostrándole así, de esta manera, al hombre su necesidad de creer en la provisión para la salvación del hombre, la cual es Cristo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Adán y Eva? Adán y Eva tomaron del fruto que Dios les mandó que no tomasen. Esto es desobediencia, la desobediencia es pecado. Por lo tanto, el pecado nació en su corazón. Cuando el pecado nació en su corazón, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, había malicia en sus corazones, y salieron corriendo a tomar hojas de higuera y a cubrir su vergüenza y a cubrir su pecado y a justificar su pecado. Esto nos habla de lo que el hombre hace en pro de su propia salvación, pero no sirve. Cuando Dios se percata de lo que ha pasado, Él viene, probablemente quita las hojas de higuera y los viste con túnicas de pieles. Yo solo le recuerdo que para que los pudiese vestir con túnicas de pieles, tuvo que sacrificar un animal, y tuvo que sacrificar un corderito, y tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces este relato nos habla de lo que el hombre hace en pro de su salvación, y no sirve, y de lo que Dios tiene que hacer en pro de la salvación del hombre. Las túnicas de pieles. La ley tiene como fin también mostrarnos que todos somos pecadores. Y por último, tiene como fin inducirnos a creer en la provisión de Dios para la salvación del hombre. Por eso pretender que la observancia de la ley puede salvar al hombre sería como pretender clavar un clavo en la pared con un zapato. No es posible, porque el zapato no fue diseñado para eso. Es débil e ineficaz para clavar clavos. Por eso el autor va más allá
en Hebreos 7:18 al decir que la ley como norma, no los 39 libros del Antiguo Testamento, sino que la ley como norma fue abrogada. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La palabra abrogar aquí viene del griego aksthesis, que quiere decir cancelar, quitar, hacer a un lado, desestimar o desechar. De modo que la ley, la norma, fue abrogada porque cumplió el propósito por el cual había sido creada. Señalar en una vía el camino que Dios había construido, el plan que Dios a través del Señor Jesucristo había construido para salvar al hombre. Pregunta: ¿cuándo fue construido este plan por Dios? ¿Cuándo fue concebido este plan para salvar al hombre? Yo sé que usted sabe. La palabra de Dios lo dice con bastante claridad en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dice que este plan fue concebido antes de la fundación del mundo. Pero también dice en el versículo 20, manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dice que fue manifestado posteriormente. Me imagino que como en Génesis en el capítulo 1, del versículo 15 al 21. Recuerda, en Génesis en el capítulo 1, en el versículo 15, encontramos la primera, si se quiere, alusión mesiánica. Encontramos la primera profecía mesiánica, si quiere, relacionada con el advenimiento del Señor Jesucristo hace como 2000 años. Recuerda que habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, y cómo la simiente de la serpiente heriría la simiente de la mujer en el calcañar, y cómo la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿De qué está hablando? Bueno, está diciendo que la simiente de la serpiente, la cual es Satanás, le causó una herida mortal al Señor Jesucristo al llevarlo a la cruz del Calvario. Pero el mismo relato dice que la simiente de la mujer le causó una herida mortal a la simiente de la serpiente, la cual es Satanás. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario, voluntariamente. Cuando murió y resucitó de entre los muertos, para derrotarlo de una vez y para siempre. De modo que desde el principio fue concebido este plan, desde antes de la fundación del mundo. Y desde el principio también fue manifestado a los hombres, como en Génesis 3:15. O en el versículo 21, cuando dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Por lo tanto, tuvo que sacrificar un animal, un corderito, y tuvo que haber derramamiento de sangre. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino a bautizarse por Juan, Juan lo señala y dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión a aquel primer cordero que había sido sacrificado por el pecado de Adán y Eva. De modo que este plan fue concebido desde antes de la fundación del mundo y manifestado posteriormente a los hombres. En pasajes como Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 15 y el versículo 21. A Abraham le fue ratificada esta verdad
durante la dispensación de la ley, la cuarta dispensación, la dispensación anterior a la dispensación de la ley. Y surge la pregunta, ¿qué le prometió Dios a Abraham durante la dispensación de la promesa en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 18? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. A Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones. A Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo. Por lo menos así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas hechas a Abraham en la dispensación de la promesa, dispensación anterior a la de la ley, no pueden ser abrogadas. No así la ley, la norma. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿Está escuchando lo que Pablo está diciendo? Dice que este plan de redención a través del Señor Jesucristo fue concebido antes de la fundación del mundo. Número 1. Número 2. Que fue básicamente manifestado a los hombres posteriormente, como Adán y Eva en Génesis 1, en Génesis 3, en el versículo 15 y el versículo 21. Y ratificado reiteradamente a los hombres, por ejemplo, a Abraham. Fue ratificado. Y la ley que vino posteriormente, 430 años después, no lo puede abrogar. Cristo, por lo tanto, es el epicentro, la esencia misma del plan de Dios para alcanzar la eterna redención del hombre, no la ley. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De modo que lo que fue abrogado, dejado de lado, fue la ley como norma. No los libros del Antiguo Testamento como manual de vida y aprendizaje. Lo que fue abrogado fue la norma. Eso quiere decir que podemos matar, porque los 10 mandamientos dicen no matarás. Y hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. La respuesta es no. Porque ahora nosotros nos regimos por otra ley, la ley de la fe. No por 10 o 600 mandamientos, sino por toda la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En el libro de Gálatas, me encanta este pasaje, en el capítulo 3, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe
vivirá. Escuche lo que está diciendo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso un día vamos a ser juzgados no conforme a 10 o a 600 mandamientos, sino por lo dicho en la palabra de Dios. Dice aquí en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La palabra evangelio aquí viene del griego evangelium, que se puede traducir evangelio. Sin embargo, es una palabra que debe ser considerada a la luz de su contexto, porque la palabra evangelio aquí mencionada, que a veces asociamos con el evangelio de las buenas nuevas de salvación, también quiere decir dogma, doctrina, enseñanza, o puede usarse como sinónimo de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que un día vamos a ser juzgados conforme a mi evangelio, o sea, conforme a la palabra de Dios. De manera que, sí, podemos seguir considerando los 39 libros del Antiguo Testamento para aprender de las experiencias vividas por el pueblo de Israel, de sus desaciertos, de sus alcances, de sus logros, de sus fracasos. Podemos seguir considerando los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, para aprender más acerca de Dios, quién es Dios y cómo es Dios, para conocerlo mejor, para saber más acerca de su plan de redención para la raza humana, para conocer mejor el calendario profético de Dios para los últimos tiempos. Hoy la gente dice que estamos viviendo en los últimos tiempos y ha confundido lo que la palabra de Dios dice, porque lo que estamos viviendo casualmente es el principio de dolores. Y no tiene comparación los eventos que se van a suscitar en principio de dolores, no tienen comparación las guerras, ni los pestes, ni los fenómenos naturales que se van a dar en principio de dolores, con los eventos que se van a dar en los últimos tiempos, que van a poner este mundo de cabeza y lo van a destruir, y va a haber tal carencia y tal hambre que la gente se matará entre sí misma para poder comer. Entonces, considerar los libros del Antiguo Testamento nos permite saber más acerca de quién y cómo es Dios, su plan de redención, su voluntad y, por supuesto, conocer el calendario profético de Dios para los últimos tiempos. Ahora bien, si alguien quiere seguir considerando la ley como norma, vamos a orar por esta persona o por estas personas para que se cumpla el propósito de la ley y pueda ver las señales en su camino que lo guían, lo orientan a encontrarse con su Señor y Salvador, que lo guían a encontrarse con el Señor Jesucristo, para que el velo que cubre sus ojos les sea quitado. Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, ya fue, ¿cuál es la palabra que habíamos usado? Abrogada. La ley, la norma, ya fue abrogada.
¿verdad? Pero si alguien quiere seguirla considerando como norma, oraremos por él, para que sea capaz de ver las señales contenidas en la ley, en la norma. Puede entender que nada de lo que haga es suficiente para poder ser salvo, que no hay nada que pueda hacer para ser salvo, para que entienda que es pecadora y que su mayor necesidad es arrepentirse de sus pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en su corazón. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que la pase bien y nos vemos en un próximo capítulo para seguir hablando de la ley y la gracia.